Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que los perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Felices Pascuas de Resurrección para todos. Estamos en la octava, hoy termina la octava de Pascua y seguimos la cincuentena pascual. Esta cincuentena pascual va a durar ¿hasta cuándo? Hasta Pentecostés, hasta Pentecostés, y que se celebra un domingo antes de Pentecostés. ¿Vamos a celebrar qué? Eso, la ascensión. Jesús que sube al cielo y les dice que les va a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, por eso, Jesús sube, después de la ascensión viene Pentecostés, el Espíritu Santo que baja, y ahí termina lo que es la Pascua, e iniciamos nuevamente lo que es el tiempo ordinario. Hoy es el Domingo de la Divina Misericordia, y me parece interesante, el Domingo de la Divina Misericordia, la lectura que se ha hecho desde siempre, no ahorita. Podemos decir: Padre, vea que la lectura de este Domingo de la Divina Misericordia la cambiaron, ve el Evangelio, para que quede de acuerdo con la fiesta de la Divina Misericordia. No, es una lectura que siempre ha estado ahí. Y es el perdón de los pecados. ¿Cómo hablar de la misericordia de Dios sin el perdón? Sin el perdón. El segundo, hoy aparecen 2 apariciones. Una, el primer día de la semana cuando Él resucitó. Oigan lo que dice: al anochecer del día de la resurrección. ¿Qué domingo nos está haciendo referencia? Al domingo pasado. Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Les mostró las manos y los pies y el costado. De nuevo les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Miren esto: como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: ¿a quiénes? A los discípulos: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin. Todos tienen la paginita, ¿verdad?
Ahí está, ahí está. Reciban el Espíritu Santo. Hermanos míos, los apóstoles recibieron ese encargo de perdonar los pecados. Pero la iglesia iba a terminar cuando murieran los apóstoles. No, la iglesia iba a continuar. Acuérdense que Mateo 28:20 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Los apóstoles no iban a llegar a todo el mundo, pero ¿quiénes iban a llegar? Sus sucesores. Y los sucesores van a ir recibiendo también el poder de perdonar los pecados, porque es el medio por el cual Dios derrama su misericordia en plenitud a la humanidad, a través del perdón de los pecados. Dios que perdona, Dios que limpia del pecado a esas personas. Ese poder que Dios da hoy a los discípulos es el poder que ha ido transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nuestros tiempos. Algunas personas dicen, yo no me confieso con un cura, con Dios me confieso. Así dicen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? A los que les perdonen los pecados, les van a quedar, y a los que no se los perdonen, ¿se lo está inventando el Padre Jesús? No. Busque Juan 20:19. Busque y lea. Ahí dice. No es un invento, porque hay gente que piensa que los curas se lo inventan. Los curas o lo inventando cosas, oscuras, inventando, no. No nos lo inventamos los curas, se lo inventó Dios. Y se lo inventó como un medio para derramar su misericordia sobre nosotros. Porque el cura también se confiesa. ¿O no han visto ustedes videos cuando el Papa está presidiendo actos penitenciales que sale aquel ancianito todo cojeando a confesarse? ¿No lo han visto? El Papa también se confiesa. ¿Y con quién se confiesa el Papa, Padre? Con un sacerdote. O sea que cualquier sacerdote puede confesar al Papa, sí. Y si usted, Padre, un día va y el Papa se quiere confesar con usted, sí. Todo sacerdote válidamente ordenado puede absolver de los. Y sabían ustedes, una de las cosas que yo me sorprendí, hace poco vino una carta de destitución, de reducción de un sacerdote al estado laical. Lo han reducido, le quitaron su sacerdocio y queda como un laico más. Pero hay una cosa que no pierde. O sea, ¿saben qué es lo que un sacerdote, si ha sido ordenado, lo pueden destituir, lo pueden excomulgar, lo pueden hacer lo que quieran con él? Pero hay una cosa que no pierde: la potestad de perdonar los pecados en peligro de muerte. Eso dijeron de este sacerdote. Como ustedes saben, hermanos, a veces el sacerdote falla, pero el que el sacerdote falle no es culpa solo del sacerdote. A veces señalamos al cura, pero no nos fijamos en la nana alcahueta, ¿verdad? En la nana que no le pudo amarrar las patas a la hija, ¿verdad? Como lo sucedió un caso, ¿verdad? La muchachita se iba para la escuela y en vez de para la escuela se iba a meter a la iglesia, ¿verdad? Y ahí pasaba en la iglesia, ¿verdad? Metida en la iglesia, sacándole pisto al padre, insinuándosele y haciendo desórdenes, ¿verdad? Y el sacerdote, como dice la misma palabra de Dios, es un hombre tomado de entre los hombres, no es un ángel bajado del cielo con propias debilidades, con humanidades y todo eso. Y resulta que el sacerdote cayó, ¿verdad? Cayó. Inmediatamente supo la nana que el sacerdote había caído, fue a denunciarlo y lo denunció por violación, cuando era la muchachita la que no salía de la casa parroquial. Pues al sacerdote le hicieron un juicio porque es un delito, ¿verdad? Pero aquí no estoy defendiendo al padre, sino que estoy hablando que no era solo culpa de él, sino de la mamá también, de la muchacha, ¿verdad? Porque los tatas son los responsables de frenar a los hijos. ¿Y por qué mi hija no iba al instituto? ¿Por qué mi hija no iba a la escuela? ¿Verdad? Y a ver si la muchachita está enamorada del padre estaba y andaba detrás de él.
Entonces hace poco le vino al padre la carta de reducción al estado laical. Este sacerdote ya le quitaron su sacerdocio, ¿verdad? Pero me sorprendió eso, que en la carta que le mandan a él dice que está absuelto de todos los compromisos sacerdotales. El único que no puede perder es el poder de confesar a otra persona en peligro de muerte y que no hay ningún otro sacerdote cerca. Si ese hermanito va por un lugar y está alguien que está agonizando y no hay ningún sacerdote que lo pueda confesar, él lo puede confesar y la absolución es válida. Si uno va en la calle y hay un accidente de carro y están unas personas que le acaba de sufrir un accidente y está agonizando, este hermanito puede bajarse y preguntar a los que están ahí o si va alguien con él, si es católico, él dar la absolución y la absolución es válida. Porque el poder de perdonar los pecados no es de uno, es un poder que Dios ha depositado en el sacerdote para poder transmitirlo a los demás. Y es el error de algunas personas que piensan, yo para qué me voy a acercar a un cura. Es que el cura no es Dios quien actúa a través de él. Y es una potestad, es un mandato, es Dios quien lo ha dicho. Es Dios. Y otra cosa hermosa, que no quiero terminar porque si hoy estamos hablando de que Dios nos da un regalo hoy, en el Día de la Divina Misericordia, el sacramento de la misericordia, que es la confesión. También quiero detenerme un poquito en la primera lectura que hemos escuchado hoy. Dicen los hermanos separados que la misa es un invento de los curas. Los curas han inventado la misa. Es un invento. Tontera, los curas, ¿verdad? ¿Dónde aparece en la Biblia misa? ¿Dónde aparece? En ningún lugar. ¿Ve? Ahí se lo inventaron. Los curas inventando. ¿Tienen la paginita? Vaya. Si han traído el lapicero, marquen esto. Vamos a leer. Hechos de los Apóstoles, 2 versículos del 42 en adelante. En los primeros días de la iglesia. Los primeros días de la iglesia está haciendo referencia a ¿qué? A los primeros días después de la resurrección. Todos los hermanos, ¿quiénes son los hermanos? Los cristianos, acudían asiduamente a la escucha de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué estamos hablando ahí? La escucha de la palabra de Dios, porque lo que está en la Biblia, ¿quiénes lo escribieron? Los profetas y los apóstoles. Después ellos pusieron por escrito todo. Vivían en comunión fraterna y se congregaban, aquí está, mire, primero para escuchar los apóstoles, luego se congregaban para orar en común. Orar significa se reunían en común, no individuales. Uno allá aquí apunta, el otro allá, no, en común. Y celebraban la fracción del pan. Se reunían para la escucha de la palabra de Dios, para la oración y para la fracción del pan. Muy bien. Ya aclaramos, ¿verdad? Escucha de la palabra de Dios, escuchar a los apóstoles era que los apóstoles les hablaran de las enseñanzas de Jesús. Y es lo que hacemos en la iglesia. La oración es la oración en común. Cuando nosotros después de la homilía nos quedamos ahora, hermanos, oremos por esto, y todos decimos, te rogamos, Señor, oración en común, te rogamos, Señor, óyenos. Y luego la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Ese fue el primer nombre que se le dio. ¿Por qué? Porque Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Dice, tomen, esto es mi cuerpo. Esa es la fracción del pan. ¿Qué significa? Que desde el primeros siglos, primeros años, primeros días, las comunidades se reunían como lo hacemos nosotros hoy. Los hermanos separados, ¿con qué se han quedado nada más?
Con la palabra de Dios, con la escucha de la palabra de Dios. Ellos no celebran la fracción del pan, porque quienes ejercían el ministerio de la fracción del pan eran los apóstoles. Acuérdense lo que Jesús dijo el jueves santo, tomó el pan, lo partió. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Luego tomó el cáliz y dijo, tomen y esto, beban. Esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Para la solemnidad del Corpus Christi, vamos a escuchar aquella lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, cuando nos dice, yo les he transmitido a ustedes lo mismo que recibí del Señor, que en la última cena tomó el pan, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Luego tomó el cáliz y dijo, tomen y beban, esta es mi sangre que se derrama por ustedes, hagan esto en memoria mía. Por eso dice San Pablo, cada vez que comemos de ese pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor, proclamamos su resurrección hasta que Él vuelva. Ahí está. ¿La Eucaristía es un invento de los curas? No. ¿Quién se la inventó? Jesús. Jesús. Y fíjense que los mismos tres elementos que nos dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles son los tres elementos que tiene la Eucaristía de hoy. Primera parte, escucha de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo que estamos ahorita. En la meditación, después de la lectura, hacemos una pequeña reflexión, compartimos la palabra de Dios. Después que viene la oración de los fieles. Oremos por esto, oremos por aquí, oremos por allá. Y empezamos a poner las peticiones. Y toda la comunidad responde, te rogamos, Señor, óyenos. Y después, ¿a qué vamos? A la fracción del pan. Los mismos tres elementos. No, Padre, porque mire, aquí no dice que rezaban el ten piedad, el gloria. No, es que esas son otras oraciones que se fueron metiendo para adornar el acto litúrgico, embellecerlo. ¿En qué sentido? Adornarlo significa enriquecer con símbolos. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros a vivir de mejor manera la Eucaristía. Por ejemplo, el acto penitencial. Hermanos, reconozcamos, Jesús está entre nosotros, somos pecadores, pidámosle a Él perdón para poder, primero para poder escuchar su palabra y poderla entender. Señor, hazme reconocer que te necesito, que soy pecador, que no soy nada, hazme. Y ahí viene el acto de contrición. Señor, ten misericordia de mí, ¿verdad? Porque he pecado contra ti, ¿verdad? Contra mis hermanos. El acto de contrición, ¿verdad? Reconocerme yo como pecador delante del Señor. Y después viene el gloria, que es la alabanza, el domingo, ¿verdad? Por eso el domingo se canta el gloria. Durante esta octava, todos estos 8 días para atrás, se ha cantado el gloria. ¿Por qué? Porque es como un solo día, por eso se ha cantado el gloria. Pero de ahí normalmente nos quedamos cantando el gloria el día domingo. El día de semana no, a no ser que haya una solemnidad. Se hace el gloria y el credo y todo eso. El credo, ¿qué significa? Yo creo en esto. Yo creo en Dios Padre, por quien todo fue hecho, ¿verdad? Todo existe. Creo en Dios Padre. Creo en Dios Hijo, encarnado, que nació de Santa María Virgen. Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que es el encargado de santificar la iglesia, y es el que nos guía, nos dirige. Eso es lo que hacemos. Pero de ahí, lo central, ¿cuáles son? La escucha de la palabra de Dios y la fracción del pan. Imagínense, después de la comunión que viene, la oración final, pueden ir en paz. Permito que aquí van los avisos. Los avisos no en parte de la misa. Los avisos son aquellas cosas que hacemos en la parroquia y de la cual todos tenemos que estar enterados. Una parroquia donde no hay avisos, ¿qué significa? No se hace nada. Una parroquia que no tiene avisos es porque no tiene nada que hacer. Aquí hasta pena me da. Hermanos, toca hacer esto, toca hacer lo otro, hay que hacer aquí, acuérdense de esto, acuérdense de lo otro, hay que hacer aquí, hay que hacer esto, hermanos, esto. Porque tenemos un gran montón de trabajo. El día que ya no dé avisos, significa que trabajo ya no hay nada. No hay nada que hacer. Porque es así, ¿no les parece?
Sí, los avisos son aquel trabajo que la parroquia está haciendo y las cosas que tenemos que hacer. Pero los avisos no son parte de la misa, ¿de acuerdo? Los avisos no son parte de la misa, son parte de la vida ordinaria de la parroquia, en la vida que llevamos cada uno de nosotros que vamos trabajando. Entonces, dos cosas importantes que hoy tenemos que quedarnos. En primer lugar, sentirnos alegres por cada Eucaristía, porque estamos remontando, estamos yendo hacia los orígenes de la iglesia. Así como aquella comunidad se reunía en aquel tiempo, también hoy nos seguimos reuniendo y haciendo lo mismo que hacían las primeras. ¿No les da felicidad a ustedes? A mí sí. ¿Qué significa? Que no hemos perdido el rumbo, como algunos dicen, estos se han ido por otro lado. No, nosotros seguimos el mismo camino. Y es la palabra de Dios la que nos orienta por cuál es el camino que tenemos que ir. Estamos siguiendo el mismo camino. Segundo lugar, hoy en este domingo de la Divina Misericordia, el Señor nos recuerda uno de sus regalos más grandes, el sacramento de la confesión, a través del cual el Señor rompe las cadenas, nos libera. Cuando vamos a ir a un tribunal, decía una vez un catedrático hablando de este tema, cuando vamos a ir a un juicio ante un tribunal, ahí vamos a esperar a que el juez dictame si usted es culpable o si es inocente. Si es culpable, le pone un castigo, usted es culpable, y lo deja como culpable para toda la vida, y como deudor de ese delito y de ese pecado, y lo deja ahí. En cambio, ante el Señor, todo aquel que se acerca a confesar sus pecados, ¿cómo lo deja Él? Libre. Esa es la diferencia entre el tribunal ante Dios y en los tribunales de la tierra. Dios es el que siempre perdona a todo aquel que se acerca a Él. Aquí no, el que es culpable y paga. Ante Dios no, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Acercarnos al Señor y recibir el perdón que Él nos quiere dar. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.